Le doy la bienvenida a este espacio al periodista experto en medio ambiente, Miguel Bárcenas. ¿Cómo estás, Miguel? Con el gusto de saludarte, Miguel Bárcena. Pues me gustaría empezar partiendo de algo muy simple para quienes no conozcamos exactamente, pues, qué son los desechos industriales. Uno puede, pues, asumir que toda la basura es basura, pero bueno, también hay niveles. Con el gusto de saludarte, Miguel, bienvenido. Gabriel, como siempre, es un gusto saludarte. Y pues sí, hay niveles, como tú dices, hay desechos industriales, hay desechos hospitalarios, hay desechos orgánicos, hay desechos inorgánicos, que son básicamente los que generamos todos los días en nuestras casas. Y quizá la gente no sepa que por lo menos en México, al día, cada persona genera casi 1 kilo de desechos diarios por los productos que compramos, los productos que consumimos, muchos productos innecesariamente empaquetados, plastificados, embalados, y que la gente después los confunde, y aquí quisiera ser muy claro, los confunde con basura, cuando estos desechos, si son separados, reciclados, pueden ser susceptibles de mantenerse todo el tiempo en la cadena de producción, y además tienen un valor diario, lo cual a la gente le puede generar recursos, quizá no muchos cuando los llevamos a los centros de acopio, o incluso despensas. Hay algunas organizaciones como EPOSE, que es una agencia ambiental sin fines de lucro, que tiene programas de canje de residuos por despensas, precisamente para promover la industria del reciclaje y la economía circular, Gabriel. Oye, interesante. Yo veo, y pongo como ejemplo esto que comentas, por ejemplo, todo lo envasado, muchos envasados que son plástico. Hay veces que me impresiona al momento de conocer la cantidad de recursos e inversión y además de lo que se genera de residuos, nada más de plásticos y envases, llámese PET, llámese los plásticos, las tapas estas de las taparroscas, que también pues son reutilizables, Miguel. Así es, por eso es importante la información y la educación ambiental, Gabriel, para que la gente, primero que nada, trate de modificar en lo posible sus hábitos de producción y de consumo, consumir cada vez menos productos empaquetados o plastificados o embalados. Es muy importante que sobre todo los productos perecederos, en lugar de comprarlos en el supermercado, todos podemos darnos cuenta que pues, los aguacates vienen en una reja, las manzanas vienen en una bolsa de plástico, lo mismo las papas, etcétera. Cuando los compramos en los mercados locales, ayudamos a los productores locales a mantener precisamente una fuente de empleo, y sobre todo estos productos, como llegan de lugares cercanos al sitio en el que se venden y el que se consumen, tienen una huella de carbón menor porque se requiere menos combustible y menos tiempo para desplazarlos de un sitio a otro. Ahora, hay muchos productos que tenemos que consumir y que están plastificados o que están en botellas de plástico, y no hay que satanizar tampoco al plástico, porque el plástico ha generado grandes beneficios para las sociedades modernas. El problema es cuando abusamos de ellos y sobre todo cuando no sabemos cómo disponer de ellos de una manera eficiente. Se sataniza y se acusa a las empresas que los fabrican, que los producen, pero en realidad mucha de la responsabilidad es del consumidor. Por eso se habla de una responsabilidad compartida entre el que produce, el que distribuye, el que vende y el que consume, para que sea cuidadoso de cómo dispone de esos residuos. Insisto, si nosotros los cuidamos, los clasificamos y los separamos, no van a ser basura, van a ser residuos que son susceptibles de reciclarse. Cada día en esta ciudad se generan aproximadamente 120,000 toneladas de desechos que serían capaces de llenar prácticamente hasta el tope al Estadio Azteca. Si nosotros somos conscientes del reciclaje, hoy te puedo decir que casi todas las botellas de PET se elaboran con productos reciclados. México es líder mundial, líder en América en cuanto a reciclaje, incluyendo arriba de Estados Unidos y Canadá. México ha desarrollado una industria del reciclaje importante en los últimos 20 años y ha crecido prácticamente en un 200%, pero todavía nos falta muchísimo porque necesitamos generar más conciencia para que todo esto que estamos viendo no termine en los ríos, no termine en las coladeras, no termine taponando los drenajes. Se requiere mucha información, Gabriel, y sobre todo que aspiremos a una cultura ambiental que precisamente nos permita transitar hacia una economía circular.
Ahora, ahorita en un momento me gustaría regresar a la economía circular. Hablando de los desechos industriales, ¿a qué nos referimos cuando los planteamos? ¿Estamos hablando de algo que se da en masa, de manera, una cantidad grandísima, o tiene cierta característica el residuo industrial, Miguel? No, bueno, por supuesto son distintos porque en sus procesos utilizan químicos que son muy tóxicos, que son contaminantes, y las industrias que no tienen procesos para recuperar este tipo de desechos que generalmente van a los cuerpos de agua, la industria de la transformación, la industria minera, la industria petrolera, que es una de las que más contaminan, no solo contaminan la tierra y el agua, sino que sabemos que contaminan el aire, por ejemplo, lo que sucede con la refinería de Tula, donde se liberan a la atmósfera altos contenidos de azufre, que además están afectando seriamente la salud de la población. Las industrias tienen otro tipo de procesos y que desafortunadamente en México, por falta de conciencia y de responsabilidad ambiental de algunos fabricantes o de algunos industriales, y por otro lado, la falta de eficacia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que tiene cada vez menos presupuesto, menos personal, menos recursos, tampoco puede hacer la supervisión industrial necesaria para evitar, para prevenir que se contamine el medio ambiente, y por otro lado para sancionar a los industriales. Entonces, cuando esto sucede, bueno, pues como decía, se contamina sobre todo la tierra y el manto freático. Y también habría que incluir aquí la industria cárnica, porque el procesamiento de la carne de pollo, de cerdo y de res también genera una gran contaminación, tanto al aire como al suelo y desde luego también al agua. Es un problema muy complejo, Gabriel. Oye, qué interesante esto que planteas. Tiene que ver entonces, por un lado, digamos, digamos, ética de quien está generando estos tipos de residuos, y la falta de supervisión. Son dos problemas pues que en México están a la orden del día, Miguel. Exactamente, son los dos. Obviamente hay industriales o empresarios que no son socialmente o ambientalmente responsables y contaminan, pero lo hacen porque saben que la capacidad de acción de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y del sector ambiental en general es muy limitada. Entonces pues saben que es difícil que los detecten o que los sancionen, o cuando contaminan pues muchas veces luego esconden sus desechos. Es importante que la Profepa se fortalezca para que tenga mayor presupuesto y tenga una mayor capacidad de acción. Pero insisto, el principal problema es la conciencia ambiental, tanto de los industriales, los empresarios, los transportistas y por supuesto el consumidor final, porque si nosotros somos conscientes de lo que consumimos y cómo disponemos de manera eficiente de esos residuos, pues entonces estaríamos ayudando de manera personal a combatir la contaminación en general. Hay que recordarle a la gente, porque muchos siempre están pensando que tiene que ser el gobierno o la industria los que hagan los grandes cambios, y tenemos que estar con nosotros. Hay que recordar que pequeñas acciones de manera conjunta logran grandes cambios. Sí, justamente es lo que te quería preguntar. En un estado de la República, hablando en específico de un residuo industrial, ¿a quién le toca? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Al municipio, al estado, a la federación? ¿Quién digamos, sería el encargado de estar, pues sí, por un lado, supervisando a las autoridades, a las empresas, confinando que se esté dando un buen manejo de estos residuos? ¿A quién le tocaría? ¿La federación directamente? Pues yo te diría que en principio al responsable de generarlos, dos, al municipio, que generalmente es el que tiene que otorgar algunos permisos. Hay algunas industrias que están en zonas federales que tendría, en este caso, la Profepa y Semarnat ser los responsables. Por eso hablo de una corresponsabilidad entre autoridades, industriales y consumidores. El problema es que muchos municipios pues le dan la entrada a las industrias porque saben que van a invertir, van a generar empleos, pero muchas veces no son cuidadosos para supervisarlos y para aplicar la ley. Y entonces con el cuento de que hay que dejarlos que operen porque generan empleo y bienestar, pues al final de la historia resulta todo lo contrario, porque pues están contaminando el agua, están contaminando la tierra, están contaminando el aire. Hablar de residuos industriales
se puede hablar también y plantear que pueda haber alguna especie de economía circular, es decir, que los residuos se puedan volver a utilizar o reutilizar, hablando de residuos industriales? Depende el ramo de la industria y el tipo de químicos o contaminantes que utilicen. Hay algunas que son muy responsables y que reciclan el agua, o sea, primero digamos que la limpian y luego la vuelven a reciclar de tal forma que no tengan que estar utilizando agua limpia. Hay algunos otros que tienen también procesos para disminuir la generación de distintos gases contaminantes o CO2. Hay algunos otros que utilizan precisamente las materias primas. Varía, es muy amplio el espectro, depende de cada industria, pero hoy la ciencia y el desarrollo tecnológico permiten que prácticamente en casi todas las industrias se puedan aplicar procesos y sistemas anticontaminantes o que puedan reducir al mínimo la generación de residuos, sobre todo tóxicos, sobre todo los industriales y los mineros en particular. Sí, sí, es justamente la minería, te iba a decir, justamente, inclusive hasta ahorro en cuanto a producción de sus procesos ya industrializados, lo vería de esa manera. Miguel Bárcena, muchísimas gracias por este análisis. Al contrario, un gusto, y recordar a la gente que pues pequeñas acciones logran grandes cambios. Por favor, chequen la página de COSEAC, ahí vienen muchas ideas precisamente para disminuir nuestra generación de residuos y para procesarlos y obtener algún beneficio. Hay otras empresas como empresas a favor de la economía circular, organización a favor de la economía circular. Hay muchas, hay que buscar en la red y vamos a encontrar seguramente opciones.